Capítulo 31. Familia Ragtag. Wow, Tenten. Qué bien sabes empacar ligero. Comentó Lee. Se habían reunido cerca de la escuela como punto de referencia. En realidad, rió Tenten. Sabía algo que él desconocía. Tengo muchas más cosas de las que crees gracias a ese truquito que te enseñé el otro día. Como le había señalado, parecía tener menos que los demás. Su mochila estaba llena de pergaminos. ¿Qué truco?, preguntó Neji. Dado que Tenten y Lee habían seguido pasando mucho tiempo juntos sin él, su desconocimiento de su broma privada lo hacía sentir cohibido. Tenten agarró las correas de su bolso. Bueno, verás, ya basta. Gui llegó con Rizumu a cuestas. Curiosamente, la llevaba a la espalda con todas sus pertenencias atadas al pecho. Tenemos que irnos. No me digas que vamos a seguir caminando, se quejó Tenten. Creí que ibas a conseguir una carreta o algo así. Tienen que fortalecer su resistencia, razonó Gui. Pero ustedes tres están muy por encima del resto. Eso no significa que puedan aflojar. Los estudiantes de este año provienen de todo tipo de orígenes, y podrían alcanzarlos. ¿Y qué pasa con mamá?, preguntó Lee. ¿Solo vas a cargarla? Gui sonrió. Podría llevarlos a los 4 sin problema y llegaríamos a nuestro destino en un día. Rizumu, con mascarilla, intentó sonreírle a su hijo con una sonrisa tranquilizadora. Había aceptado todo esto por el bien de Lee. En cierto sentido, estaría lejos de los acosadores problemáticos de la escuela y podría prosperar en un ambiente controlado, creado por el propio Gui. Cuando Gui le propuso la idea, se quedó como mínimo sorprendida. Simplemente salir de su apartamento parecía una tarea ardua. No te preocupes por mí, cariño, le aseguró a Lee. No se está tan mal aquí arriba. Neji soltó una risita, reaccionando al apodo cariñoso que Rizumu le puso a su hijo, lo que hizo que Rizumu volviera su atención hacia él. Me alegra verte de nuevo, Neji-kun, dijo. Espero que tú y Rokutan se lleven bien de nuevo. Le entristeció mucho saber que ya no eran amigos. Le arrugó la nariz, gimiendo. Mamá, ustedes dos se llevarán bien, ¿verdad? Rizumu les levantó las cejas. No hay problema, Rizumu-sama. Neji hizo una reverencia respetuosa. No pelearemos, ¿verdad, Lee-kun? Miró a Lee de reojo. ¿Sí? Lee también hizo una reverencia. Así es. Nos portaremos bien, mamá. Eso es lo que me gusta oír. No quiero que la mamá de Neji se enoje contigo. Te crié mejor que eso, Rokutan. A mi madre le daría igual. Neji se irguió, reflexionando sobre su propia declaración. ¿Nos vamos, Gui-sensei? El intercambio no pasó desapercibido para Gui mientras reflexionaba sobre las palabras de Neji. Sabía que Neji tenía madre, sí. Pero su tutor era Yashi, su tío. De hecho, tenía mucho más sentido porque... ¿acaso su Jinyuga cedió su control parental a Yashi? Había mucho que aprender sobre Neji, y ahora que Gui lo había separado de su hogar tóxico, era libre de hacerlo. Aterrado por la morbosa idea de la negligencia de Neji en su propia casa, Gui le dedicó su mejor sonrisa. Tienes razón, Neji. Nos iremos enseguida. X tras su misión con Kakashi Yanko, y el otro, Gui, ya había olvidado su nombre, tenía en mente una nueva perspectiva de las aldeas circundantes. En cuáles quedarse y cuáles evitar. El objetivo era ir a las montañas, el lugar perfecto para que sus 3 pequeños alumnos se educaran, además de las mejores aguas termales del país del fuego para Rizumu. De vez en cuando, la mujer le preguntaba a Gui si estaba cansado de cargarla, y él siempre le aseguraba que estaba bien. Le costaba mucho cansarse. Y desafortunadamente, Rizumu pesaba menos que la mujer promedio. Si no me creen, dijo Gui en un momento dado, caminaré con las manos en la masa. Oh, eso no es necesario, solo mira. Gui la soltó, dejando que Rizumu se deslizara por su espalda hasta que sus pies tocaron la hierba. Se dejó caer sobre sus manos y dobló las piernas por encima de la cabeza. Súbete. Rizumu dio un paso atrás, tímido. Gui-san, esto es una tontería. Tonterías.
Gui retrocedió a gatas, agachándose todo lo que pudo con las piernas en el aire. No seas tímido. Arqueó el cuerpo hasta que sus pies quedaron colgando justo encima de su cabeza, se colocó entre las piernas de Rizumu y la levantó. Con ella encima de él así, comenzó a caminar con las manos, ignorando el dolor de las raíces sueltas y las ramas del suelo del bosque clavándose en su carne. Sus manos ya estaban bastante callosas, un poco más de lesión no vendría mal. Completamente fascinado por esta demostración de destreza, Lee quiso intentarlo también. Al menos logró hacer el pino. Tenten, súbete. Ofreció. Sí, no. Tenten cruzó los brazos. Eso no va a funcionar. Ni se te ocurra preguntarme, añadió Neji rápidamente. Le frunció el ceño y se puso de pie de un salto. No eres divertido, dijo con un puchero. De acuerdo, Gui-san, quiero bajar ya. Rizumu se sentía cada vez más incómoda sentada sobre las piernas de Gui. Tenía miedo de caerse. Me parece bien. Gui se inclinó hacia adelante, permitiendo que Rizumu volviera a caer. E inmediatamente, se impulsó y aterrizó de pie. No podía evitar posar, no con los niños mirándolo. Con los brazos extendidos hacia el cielo, Gui rió con ganas. ¿Sabes qué más puedo hacer con las manos? Tenten, demasiado acostumbrada a lo que decía la gente a su alrededor, entrecerró los ojos. El doble sentido pasó desapercibido para los chicos. Como era el único adulto, Rizumu comprendió y miró a Gui interrogativamente. Flexiones, dijo Gui. Podría hacer flexiones con una sola mano. Miró a Tenten con una ceja enarcada antes de continuar. Y algún día tú también lo harás. Eres genial, sensei. Exclamó Lee con entusiasmo. ¿De verdad no hay nada que no puedas hacer? No puedo hacerlo todo, enfatizó Gui. Nadie puede. Cuando Lee lo miró con decepción, le dio una pequeña ventaja. Pero puedo hacer mucho. ¿Fuinjutsu? Preguntó Tenten. Esperaba aprender un poco más sobre técnicas de combate. Ah, no. Eso no puedo hacerlo. No era tan hábil con muchos otros jutsus, pero tenía algo bajo la manga que sin duda impresionaría a los niños. Pero miren esto. Jutsu de invocación. Gui movió el dedo y se golpeó la palma de la mano. En ella, apareció una pequeña tortuga. Podía invocar tortugas más grandes, además de tortugas terrestres. Concretamente, a su familiar, Nigame, una gran tortuga roja. Hizo un pacto con las criaturas con caparazón, al igual que Kakashi con sus Ninke no Jiraiya con sus sapos. Eso parece bastante inútil, comentó Neji, bastante poco impresionado. Tenten se acercó para observar a la pequeña criatura. Me parece linda. Aunque Lee estaba emocionado, había un matiz de tristeza en su voz. Ojalá pudiera hacer eso. Es útil, Gui se dirigía a Lee directamente, no sin mirar fijamente a Neji, pero no necesitas poder invocar nada. Lee bajó la cabeza. Si tú lo dices, Tenten se puso de pie y rebotó. ¿Puedo sostenerlo? Por favor. Date prisa, muchacho. Gui colocó su tortuga en las manos expectantes de Tenten. La niña estaba extasiada, arrullando a la tortuga y dándole pequeñas caricias en su caparazón. Entonces, a Tenten le gustan las cosas lindas. Anotado. ¿No es adorable? Preguntó Tenten a los chicos. ¿No te recuerda a ti o a alguien en particular, Nia? Se tocó la mejilla sonrojada con un dedo. Ah, sí, dijo Lee asintiendo. Me recuerda a Sakura-chan. Tenten parecía disgustada, pero se abstuvo de golpear a Lee en la cabeza, al menos no delante de su madre. Simplemente apretó los dientes con disgusto. ¿Quieres que diga que pareces una tortuga? Preguntó Neji retóricamente. No me parece muy propio de ti, dijo. Pero eres tan pequeña como, cabrías en la palma de la mano de Gui-sensei como una muñequita. Neji se acarició la barbilla. Tenten era la más baja de los tres. Cállate, Neji. Solo digo. Mirando el lado positivo, Tenten, intervino Lee. Neji te comparó con una muñeca. ¿Entonces crees que soy bonita? Tenten pestañeó en dirección a Neji. En lo cual no le afectó.
Eso no lo dije. Entonces soy fea. No. ¿Y qué pasa entonces? Preguntó Tenten. ¿Soy fea o bonita? Neji frunció el ceño. No me gusta esta pregunta. Vamos. Solo responde. No, gracias. Los dos siguieron discutiendo, y Lee, de vez en cuando, añadía sus dos rim. Habría sido bastante molesto, pero a Gui le gustaba así. Solo él, Rizumu y los tres niños. Perfecto. Capítulo 32. El tiempo de la posada en la primera aldea donde pararon, Gui alquiló 2 habitaciones en la posada local. Si Rizumu no hubiera estado con ellos, habría acampado con los niños y les habría enseñado cómo confiar en la naturaleza que los rodeaba. En otra ocasión, quizás. La posada en sí no tenía nada de especial. Era pequeña y tenía suelos crujientes. Pero lo más importante era que estaba limpia. Empezó Gui al delegar la asignación de habitaciones. Supongo que querrás quedarte con tu madre, así que tú, ella y Tenten podrán compartir una habitación. Neji y yo compartiremos la otra. Neji parecía mortificado ante la idea de pasar tiempo a solas con Gui. En realidad, Sensei, se frotó el brazo. Quiero quedarme contigo. No quería decir que no quisiera estar con su madre, ni mucho menos. Pero sabía que Tenten no tenía madre y que le vendría bien tener la suya prestada un tiempo. Al menos, eso pensaba. Es justo que sean solo niños y solo niñas, añadió. Miró a Neji, quien ahora se sentía aliviado. Gran idea, Lee. Los tres pasaremos un buen rato juntos. Colocó las manos sobre las cabezas de Lee y Neji, respectivamente, y les alborotó el pelo. ¿Qué significa eso? Preguntó Neji. Vamos a compartir historias y jugar bruscamente. Suena infantil. Gui frunció el ceño. Eres como 6. Eres la definición de juvenil. ¿Dónde está tu espíritu juvenil, Neji? Lo alzó en brazos y lo sostuvo sobre su cabeza. ¿Dónde está tu vigor juvenil? Neji se retorció en su agarre. Basta, viejo, bájame de una vez. Viejo. Exclamó Gui. Desanimado, su expresión se desanimó. Neji, me rompe el corazón. ¿Cuántos años crees que tengo? 30. Eso mismo pensé yo. Señaló Lee. Era exactamente el mismo número que le había dicho a su sensei hacía muchos meses. Entonces eres mayor, dedujo Neji. ¿Qué? Ya está. Hora de tu castigo. Gui cargó a Neji sobre sus hombros e irrumpió en la habitación de una patada. Lo colocó de nuevo en su lugar, sujetándolo por los tobillos mientras el chico colgaba precariamente detrás de él. Espera, Neji no tenía idea de lo que esto implicaría, pero se estaba poniendo nervioso. Gui no tenía intención de hacerle daño a Neji. Solo era un juego. Pero Neji no lo sabía. No había pasado suficiente tiempo con Gui para saber cuándo bromeaba o no. ¡Ja! Gui volteó a Neji por encima de su cabeza, colocando con cuidado una de sus manos en la parte baja de la espalda del chico, para evitar que sufriera algún daño al estrellarse contra la cama. Todo pasó tan rápido que Neji quedó aturdido. Aturdido, pero no muerto. Oh no, Sensei, ahora soy yo. Le saltó de pie con entusiasmo. Ahora soy yo. Oh, no. Lo siguiente que Neji supo fue que Lee estaba volteado justo encima de él. El otro chico aterrizó sobre el estómago de Neji, dejándolo sin aliento. Rápidamente, Neji lo apartó de un empujón y le rodó al otro lado de la cama, riendo a carcajadas. Solo tuvo un breve respiro antes de que Gui se abalanzara sobre él, atacándolo con dedos temblorosos en un intento de hacerle cosquillas. Vamos, Neji. Sé que quieres reírlo, incitó Gui, aumentando la velocidad de sus cosquillas. Neji chupó sus mejillas. Neji, se escaparon algunas risitas antes de que Neji inevitablemente estallara en carcajadas, incapaz de contenerse más. Satisfecho, Gui se dispuso a hacerle cosquillas a Lee, pero el chico de cejas gruesas no lo permitió. Lee ya estaba pateando y golpeando instintivamente, riendo antes siquiera de que le hicieran cosquillas.
Le asestó un golpe certero en la nariz, haciendo que el hombre retrocediera. Maldita sea, muchacho, ni siquiera te he tocado todavía. Lo siento, Gui-sensei. Lee se incorporó, extendiendo la mano hacia la nariz de Gui. No fue mi intención. Sollozó. Está bien, Lee. Eso solo significa que te estás volviendo más fuerte, estornudó involuntariamente. Bueno, ustedes dos, creo que ya es suficiente. Tú empezaste, dijo Neji. Se incorporó y se recompuso. Tenía el pelo hecho un desastre. Gui le dio un codazo entre los ojos. Y lo terminó. Vamos a dormir. Lee y Neji tuvieron que compartir la cama, ya que Gui optó por dormir en el suelo. Cabían los dos, pero Neji impuso una regla estricta. Lee no podía cruzarse de lado. Esto no sería un problema, ya que Lee sabía que apenas se movía mientras dormía, pero Neji no lo toleraría. Creó una pared de almohadas entre ellos, quedando atrapado entre las almohadas y la pared, y dejando a Lee en el lado abierto donde Gui iba a dormir debajo. Sin embargo, Lee no podía dormir. No estaba acostumbrado a estar en otro lugar que no fuera su cama en casa. Sensei, ¿estás despierto? No respondió Gui en la oscuridad. Estoy durmiendo. Ah, vale. Lee guardó silencio un momento antes de que las palabras de Gui le calaran de verdad. Un momento, ¿cómo puedes estar dormido si me has respondido? Me atrapaste. Lee se inclinó sobre el borde de la cama, observando a su sensei. ¿Puedo preguntarte algo, Gui-sensei? ¿Cómo estuvo tu misión? No me lo dijiste. Gui se giró de lado para mirarlo. No es algo que pueda contarte así como así, Lee. No solo era confidencial, sino que Lee no necesitaba que lo mancillaran con los detalles. Neji se asomó por encima de la pared de almohadas, incapaz de dormir con tanta charla. ¿Fuiste a una misión, Gui-sensei? Tenía tanta curiosidad como Lee. Por una vez, los dos estaban en sintonía. Los chicos intercambiaron miradas y estuvieron de acuerdo en silencio. Kakashi-sama fue contigo, ¿verdad? Preguntó Lee. ¿Quién más eras tú? Fue una misión difícil, añadió Neji. ¿Te lastimaste? ¿Mataste a alguien? Los chicos acosaron a Gui con preguntas, una tras otra, que era difícil seguirles el ritmo. Gui levantó las manos para silenciarlos. Basta. Dijo. Elijan una pregunta cada uno y quizá la responda. Lee reflexionó sobre su pregunta un momento. Si tuviera que elegir solo una, querría saber sobre el bienestar de Gui. ¿Te lastimaste, sensei? Preguntó con humildad. Un poco, reveló Gui. ¿Cuánto cuesta? Son dos preguntas, Lee. Los grandes ojos de Lee se llenaron de lágrimas bajo la luz de la luna. Gui corrigió rápidamente su declaración para responder a la siguiente pregunta de Lee antes de echarse a llorar. Me rompí los tímpanos. En ese momento, no me dolió mucho. Recordó cómo se sintió después. El dolor fue tan inmenso que se desmayó. Lo último que recordaba haber visto eran los rostros de Kakashi y Anko sobre él. Nunca les preguntó a ninguno de ellos cómo lograron traerlo de vuelta a Konoha en ese estado. Estaba obsesionado con salir del hospital lo antes posible para reunirse con Lee y su madre. Ahora es mi turno, dijo Neji y, sin dudarlo, formuló su pregunta. ¿Mataste a alguien? Lee lo miró con los ojos muy abiertos. Neji. ¿Qué? Neji arqueó una ceja. Quiero saber. No voy a responder eso, elige otra pregunta. Los shinobi matan gente todo el tiempo, ¿verdad? Neji se incorporó del todo, apoyando las rodillas en la cama. No veo por qué no puedo preguntar. Mi tío ya mató a un hombre antes. Se encogió de hombros con desgana. Lo sé, lo hizo para proteger a mi primo. Algún día tendré que hacer lo mismo. Ambos tendremos que matar a alguien algún día. La mirada de Lee pasó de Neji a Gui, sin saber qué decir. Puede que sea cierto, admitió Gui. Pero eso está muy lejos de donde estás ahora. No tienes que preocuparte por esas cosas. Neji resopló indignado y apoyó la cabeza en la almohada. Muy bien, disculpa la pregunta.
Lee miró a Neji, que se obligaba a volver a dormir. Gui-sensei, murmuró, encogiendo los hombros. ¿Es cierto? ¿Algún día tendremos que matar? Desafortunadamente, eso es lo que se necesita para convertirse en un shinobi. Oh. Los grillos cantaban desde afuera de su ventana, llenando el silencio. Lee no podía imaginar tener que matar a alguien, y mucho menos imaginar a su sensei haciendo algo así. Por cómo evitó la pregunta de Neji, Lee solo pudo suponer que Gui había matado en su reciente misión. No tienes miedo ahora, ¿verdad, Lee? Lee negó con la cabeza. No, nunca. De mí. Lee se deslizó fuera de la cama, dejando a Neji con la suya por ahora. En cambio, se metió en el futón de Gui, hundiéndose bajo las sábanas. Nunca podría tenerte miedo, sensei. Después de todas las veces que Gui tuvo que tranquilizarlo, era su turno de hacer lo mismo. Lee se acurrucó junto a Gui, encontrándolo mucho más reconfortante que la pared de almohadas que Neji había erigido. Capítulo 33. Escalada de árboles. Tenten estaba acostumbrada a estar apretada como una sardina, compartiendo espacio con otras mujeres. Pero esto era diferente. Tuvo que compartir habitación con la madre de Lee durante todo el viaje, una mujer a la que apenas conocía desde que la conoció el día del cumpleaños de Lee. Rizumu había sido amable con ella y la trataba bastante bien. Pero Rizumu era diferente a las otras mujeres a las que Tenten estaba acostumbrada. Y Tenten conocía a todo tipo de mujeres. Incluso a su corta edad, conocía el tipo de mujeres que los hombres apreciaban y por las que solían aspirar. Mujeres tiernas y alegres como Momo, mujeres escandalosas y austeras como Lady Tsunade, o personas reservadas y tranquilas. No importaba el tipo de cuerpo, siempre y cuando tuvieran una cara bonita. Todas eran físicamente aptas, de una forma u otra. Rizumu no lo era. Físicamente, era débil y frágil. Tenten no podía vislumbrar ninguna personalidad similar a la de Rizumu, aparte de ser amable. Quizás en algún momento se parecía mucho a Lee. Él tenía que encontrar su actitud en algún lugar. No puede ser que Lee simplemente naciera así. Tenten se abstuvo de burlarse, pues Rizumu ya estaba profundamente dormido en la cama que compartían. Al ver lo cercanos que parecían Rizumu y Gui, sería fácil asumir que Gui era realmente el padre de Lee. Quizás lo era, pensó Tenten, y él simplemente no lo sabía. No. Qué impropio de una chica de su edad pensar en situaciones tan escandalosas. Ha pasado demasiado tiempo en el barrio rojo para su propio bienestar. Los escándalos abundaban. Dejando eso de lado, Gui-sensei no parecía de los que se ven envueltos en un escándalo. Era inmune a las artimañas femeninas de Momo, al menos, que Tenten supiera. Toda la información que obtenía era de segunda mano. No se le permitía entrar en los baños públicos cuando había clientes, y con razón. Y si Momo no pudo hacerle ceder, seguramente una mujer como Rizumu tampoco. Era más bien una sombra de mujer, si acaso. Ni bueno, ni malo, simplemente agradable. Tenten se giró de lado y vio que Rizumu la miraba. Tenten supuso que alguna vez pudo haber sido bonita. Quizás algún día alguien pensaría eso de ella. Al volver a la carretera, los niños estaban ansiosos por hacer algo más que simplemente caminar. Empezó como una simple pelea a empujones. Tenten se abría paso entre Lee y Neji mientras caminaba en medio de ellos. Rebotaba entre los dos, desviándolos de su camino. Hicieron esto un buen rato hasta que Lee cayó de rodillas. Dijo que no le dolía, pero su expresión decía lo contrario. Bueno, ustedes tres, dijo Gui, interviniendo con eficacia. Creo que ya es suficiente. Tienen mucha energía juvenil en esta hermosa mañana, pero no sirve de nada hacer el tonto y lastimarse. ¿Qué les parece esto? ¿Qué tan buenos son trepando árboles? Lee levantó la mano. Sé trepar árboles muy bien, sensei. ¿Y con tu chakra? La mano de Lee bajó con el ceño fruncido. Es como lo que te enseñé sobre caminar sobre agua y hielo delgado, empezó a explicar Gui. Puedes caminar sobre superficies verticales como árboles. Incluso el shinobi de menor rango podía saltar de árbol en árbol. Es el medio de transporte preferido.
Neji, su mirada se posó en el Hyuga. Tengo entendido que tu familia te ha enseñado mucho. ¿Puedes demostrarlo? Estoy seguro de que podría intentarlo, Gui-sensei. Neji bajó la cabeza. A Gui le conmovió oír a los otros dos referirse a él como su maestro. La vida en la academia no era para él. Era más apropiada para shinobi como Iruka, quien no era tan duro con los niños y, en general, era muy querido. Gui siempre ha querido tener su propio equipo genin, sobre todo después de ver a Kakashi reclutar niños para expulsarlos inmediatamente con sus métodos injustos. Él sabía por qué Kakashi lo hacía, sin embargo, incluso él tenía que admitir que a Kakashi le faltaba la paciencia para cuidar el crecimiento de un niño si no mostraba promesas a su gusto. Neji se dirigió al árbol más cercano, tomando impulso antes de saltar. Su chakra brillaba en las plantas de sus pies, manteniéndolo pegado a la corteza. Corrió como si corriera normalmente por el suelo hasta que saltó a la rama más cercana, mirando al grupo que estaba abajo. ¿Qué tal, sensei? Espectacular, Neji. No esperaba menos del genio del clan Hyuga. A Neji le disgustó bastante que lo llamaran así y optó por no darle mucha importancia. Odiaría que llegara el día en que se esperara que hiciera las cosas bien y no pudiera. Gui centró su atención en Lee y Tenten. ¿Quién sigue? Lee levantó la mano de nuevo, decidido a intentarlo. Yo. Yo ahora. A menos que, bajó la mano tímidamente, mirando a Tenten. ¿Primero las damas? Preguntó como si lo hubiera pensado. Tenten negó con la cabeza rotundamente. No, gracias. Ya lo tienes, Lee, eso es todo. Sin entrenamiento formal, estaba un poco por detrás de los chicos en algunos aspectos, aparte de lo aprendido en la academia. Sabía algunas cosas que ellos desconocían, así que era un pequeño sacrificio. Ya oíste a la señora. Gui sonrió, animando a Lee a intentarlo. Adelante. Cuidado, Rokutan. Gritó Rizumu desde lo alto de la espalda de Gui. No la decepcionó ni una sola vez. Lee agachó la cabeza, frunciendo el ceño con determinación. Era hora de demostrar lo que había aprendido en ausencia de Gui. Imitó lo que había hecho Neji, corriendo hacia el árbol. Por un instante, Lee logró subir parcialmente el árbol hasta que su chakra empezó a fallar. Apretó los dientes en represalia. No, esta vez no. Su control del chakra era pésimo y había perdido práctica desde que comenzaron sus viajes. Lee se esforzó por seguir subiendo, confiando principalmente en su propia fuerza más que en su chakra. Las puntas de sus sandalias se clavaron en el árbol, desprendiendo la corteza muerta. Por méritos propios, Lee logró el resto del camino. Fue poco convencional y no era lo que Gui intentaba enseñar, pero aún así fue bastante impresionante. Quizás podría perfeccionar las fortalezas de Lee, con chakra o sin él. Una vez en la cima, Lee se sentó junto a Neji. ¿Sí? Exclamó Lee. Lo logré. Excelente trabajo, Lee. Gui le hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de volverse hacia el estudiante que le quedaba. Ahora te toca a ti, Tenten, mi niña. Tenten respiró hondo. De acuerdo, puedo con esto. Corrió hacia el árbol y cargó chakra a sus pies. Al igual que Lee, logró subir parte del camino. Su chakra comenzó a fallar y, en un intento desesperado por mantenerse en el árbol, cargó chakra con las manos. Tenten se aferró a la corteza con las palmas, intentando recuperar el equilibrio. Gui se había movido por si Tenten se caía, con las manos temblando instintivamente. No quería mimarla más que a los otros dos, pues quería que tuviera la oportunidad de hacerlo todo sola. Ya casi estás, Tenten. Gritó. Sigue. Tenten asintió con un gruñido mientras apoyaba los pies contra el árbol, manteniéndose a gatas. Tuvo que confiar en sí misma para soltarse con las manos, confiando en que sus pies la llevarían el resto del camino. El chico esperaba abajo con los brazos extendidos. Tenten se soltó y retrocedió precariamente. Agitó los brazos para recuperar el equilibrio y, por un instante, el miedo brilló en sus ojos. Sin embargo, se mantuvo firme. Tenten caminó el resto del camino, alcanzando con éxito la rama donde estaban los chicos. Dejó escapar un suspiro de alivio, secándose el sudor de la frente.
Bien hecho, Tenten. La felicitó Lee. Le dio un codazo a Neji para que él también pudiera decir algo. Sí, murmuró Neji, frotándose el brazo. Genial. Gui estaba radiante. Esa es mi chica. Maravillosos los tres. Tendrán que practicar un poco más antes de que se les ocurra saltar de árbol en árbol. No serviría de nada que se lastimaran en este viaje antes de llegar a su destino. Está bien, ahora baja. Ahora Lee saltó primero, emocionado, y aterrizó de pie, aunque parecía que se había lastimado bastante los tobillos. A pesar de eso, seguía sonriendo. Neji se dejó caer con más gracia a su lado, pero sería en vano, ya que Tenten se había dejado caer justo encima de él. Cayó hacia adelante, frunciendo el ceño con indignación. Lo hiciste a propósito, gruñó. Tenten estaba sentada sobre su espalda. No, no lo hice, replicó. Fue un accidente. ¿Crees que Tenten te haría daño a propósito? Preguntó Gui. Mírala. Tenten se cubrió la cara con las manos con ternura. Gui quizá era inmune a las artimañas femeninas, pero no al encanto femenino. ¿Sí? Exclamó Neji. Lo haría. Lo hace siempre. Cállate, Neji, advirtió Tenten entre dientes. ¿La oyes? Neji se retorció debajo de ella. Quítate de encima o te empujo. Tenten obedeció y Neji se puso de pie, sacudiéndose el polvo. No tiene sentido discutir, dijo Gui, ganándose una expresión de disgusto por parte de Neji. Tenemos que seguir adelante. Formen fila, chicos, caminen delante de mí para que pueda verlos. Deberíamos llegar a la siguiente aldea antes del anochecer. Capítulo 34. Trenzas. Viajar con Gui era una aventura agotadora para 3 niños de 6 años. A Rizumu le fue bastante bien porque no tuvo que usar los pies para nada y Gui no mostró signos de cansancio. Si hubiéramos viajado solos o con otros Jonin, habría llegado a la aldea de la montaña en menos de una semana. Con su ánimo lo lograron en 2. Su resistencia les agradecería a largo plazo, incluso si 2 de los 3 odiaban actualmente a Gui por obligarlos a hacerlo. Sus esfuerzos serían recompensados con un agradable chapuzón en las aguas termales. Una vez más, Gui se encargaría de los chicos mientras Rizumu se enfrentaba a Tenten. Sin embargo, no duraría mucho, ya que tanto Lee como Neji lo estaban arruinando con su alboroto. Lee apostó con Neji a que no podría contener la respiración bajo el agua tanto como pudiera, y Neji se opuso. El derecho a presumir estaba en juego, ya que no tenía nada tangible que ofrecerle. Gui tuvo que sacarlos del agua antes de que se desmayaran por ser tan imbéciles. Aunque, claro, no podía culparlos. Era agradable ver a Neji actuar a su edad. Lee lo sacó a relucir. Aunque tuvo que darles un buen golpe en la cabeza para asegurarse de que no volvieran a hacer algo tan estúpido. Los 5 se reagruparon frente al onsen con sus yucatas. Los niños eran muy lindos, como muñecos, notó Gui. Cada uno se había aficionado a un color en particular. A Tenten era obvio. Le gustaba el rosa. A Neji, el azul claro. Y, con bastante humor, le había desarrollado una pensión para el color verde. Su cabello estaba creciendo nuevamente y Rizumu se ofreció a trenzarlo, como solía hacerlo, dijo. Al principio, Lee se sintió aprensivo, recordando cómo sus agresores le cortaban el pelo a la fuerza. Pero ya no estaban allí, no los volvería a ver, al menos por un tiempo. Cedió y se sentó en las escaleras con su madre. Lee ciertamente heredó su cabello largo y brillante de su madre, lo cual era bastante evidente al verlos uno al lado del otro. Rizumu solía llevar el cabello trenzado, pero hoy lo llevaba suelto, ligeramente mojado por el agua. Mientras Lee se trenzaba el cabello, Gui no podía quitarse la sensación de que lo observaban. Volvió la mirada hacia su alrededor y lo absorbió todo. Sol poniente. Tenten, intentando, y fallando, en participar en un juego de la mancha con Neji en la calle. Una pareja de ancianos vendiendo dango en un puesto cercano. Un hombre que salió tambaleándose de un bar. Gui estaba seguro de que era este hombre quien los observaba, pero lo descartó, considerándolo solo como su estado de ebriedad. El hombre apenas parecía coherente. No sería una amenaza a menos que se acercara.
El pueblo era bastante pequeño e histórico y no ofrecía mucho para ver aparte de su belleza natural junto a las montañas. Intentó aguzar el oído para captar cualquier conversación, pero desde su lesión le resultaba más difícil. En los momentos de silencio, el zumbido volvía, para su disgusto. Supuso que era culpa suya. Aquí tienes, Rokutan, anunció Rizumu. Tan guapo como siempre. Le besó la mejilla y él salió corriendo. Tenten-chan. Gritó, carraspeando y hablando en un tono más cómodo para ella. Tenten-chan, ven un momento. ¿Quieres que te trence el pelo también? Tenten se llevó las manos a sus moños. Se los había vuelto a poner después de salir de los resortes. Prefería dejarlos así, pues le proporcionaban cierta comodidad. Podríamos hacerte 2 coletas, te quedaría muy bonito, ofreció Rizumu. Por otra parte, no le haría daño probar algo nuevo, al menos por ahora. Si no le gustaba, siempre podía quitárselos. Tenten se acercó saltando y ocupó el lugar de Lee en los escalones. ¡Qué asco!, murmuró. Todavía hace calor. Su comentario hizo que Lee le sacara la lengua en tono burlón. Echando la cabeza hacia atrás, Tenten disfrutó la sensación de Rizumu tirando suavemente de su cabello. Era una sensación única, capaz de dormirla. Habiendo crecido rodeada de mujeres, le encantaba que le tocaran el cabello. Incluso ella lo hacía en momentos de angustia y para consolarse. Ella no sabía por qué le gustaba tanto, simplemente se sentía bien. ¿Te gustaría intentarlo, Gui-san? Preguntó Rizumu de repente. Me estás mirando fijamente. Lo era. Gui se había centrado demasiado en observar que inconscientemente fijó la vista en Rizumu y Tenten. Consideró aprender a depilarse el cabello, ya que podría ser beneficioso. No sabía nada de peinado, aparte de cortarlo con la ayuda de un cuenco. Quizás debería hacerlo por los niños. Ajá, dijo Tenten. Ni hablar. No quiero que se me enrede el pelo si se equivoca. Gui se rió entre dientes. Quizás tenga razón. Está bien, rió Rizumu suavemente. Puedes practicar conmigo y quizás Tenten-chan cambie de opinión la próxima vez. ¿De verdad? Gui se quedó atónito. La verdad es que no le gustaban las mujeres. Sabía que tocarse el pelo era algo bastante íntimo entre adultos. Eso lo llevó de vuelta a los baños públicos donde, sin darse cuenta, había permitido que Momo le lavara el pelo, recordando la incomodidad inicial. ¿Me dejarías hacer eso? Rizumu agachó la cabeza. ¿De qué otra manera aprenderías? Tenía un destello de travesura en los ojos, rejuvenecido por los manantiales. Si tú lo dices. Gui se sentó detrás de ella, mirando por encima de su hombro mientras ella comenzaba con la segunda trenza de Tenten. Tenten ya se veía tan linda que podría morir. Solo quería abrazarla y ella sabía que odiaba eso, lo que lo hacía aún más insoportable. Al menos pudo hacerlo con Lee. Lo que quieres hacer es dividir el cabello en 3 secciones, instruyó Rizumu. Seguro que ya has atado una cuerda. Es una idea parecida. Luego sigue este sencillo patrón. Le hizo una demostración y él la siguió, colocando un mechón sobre otro alternando. Y ahí lo tienes. Una trenza sencilla. Fue lo más delicado posible, pero lo hizo. Trenzó el cabello de Rizumu. No estuvo nada mal, si le preguntas. Neji-kun, ¿quieres que te trence el pelo ahora? Tienes el pelo tan largo, dijo Rizumu con entusiasmo. Era incluso más largo que el de Lee. Neji detuvo su juego de huir con Lee para mirar a Rizumu. Personalmente, le parecía bastante estúpido ir a juego con los demás. Llevar el mismo peinado que Lee. Claro que sí. Le gustaba bastante su coleta baja tal como estaba. Por más que quiso decir que no, sus pies lo traicionaron y se encontró caminando. Rizumu se lo pasó genial trenzando su lujoso cabello. Muy guapo para el príncipe Hyuga, murmuró distraídamente mientras quitaba la correa que sujetaba su pony. Fuera de su casa lo trataban como a un príncipe, pero difícilmente podía ser considerado como tal. Sobre todo, no en la supuesta corte real. Mientras Neji se peinaba, Gui se giró hacia Tenten. Oye, Tenten, dijo.
¿Por qué no nos muestras en qué has estado trabajando? Lo he visto, sensei, reflexionó Lee. Tenten es increíble. Tenten se sonrojó de vergüenza. Solo lo dices. Lee era la única persona a la que le había mostrado su Fuinjutsu, aparte de los demás que presenciaban cómo Tenten guardaba sus cosas en sus pergaminos. Vamos, la animó Gui con una sonrisa. Muéstrame lo que tienes. Bien, Tenten metió la mano en la manga de su yukata y sacó uno de esos pergaminos. Chica furtiva. Justo cuando estaba a punto de morderse el dedo, el hombre que los observaba se acercó, poniendo inmediatamente a Gui en guardia. Se colocó frente a Tenten y Lee, protegiéndolos del extraño. Incluso desde allí, podía oler que el hombre apestaba a alcohol. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Gui con tono mordaz. Dijiste, el hombre levantó un dedo. Dijiste que se llamaba Tenten. Sus ojos estaban hundidos, de un marrón oscuro. Su aspecto general era desaliñado, típico de un borracho. Gui entrecerró los ojos. ¿Y a ti qué te importa? El hombre se señaló a sí mismo, arrastrando las palabras. Kisuke Fujinami, esa chica de ahí, es mi hija. Soltó un sonido entre risa y sollozo. Se parece mucho a Fan. Tenten retrocedió. No lo conozco. Su mirada se desvió del hombre desconocido y luego volvió a Gui. No lo conozco, reiteró como si tuviera que convencer a Gui. Puede que ella no lo conociera, pero Gui presentía que Fujinami decía la verdad. De todos los nombres que olvidaba con tanta frecuencia, Gui no podía olvidar el de la madre de Tenten. Hirai ya le dijo que Madame Yamada mintió sobre la muerte del padre de Tenten. Y ahora allí estaba él, parado justo frente a ellos. Capítulo 35. ¿La glicina errante como demonios llegó aquí?, preguntó Fujinami. ¿Quién eres tú? Obviamente no eres su padre, y esa zorra seguro que no es su madre. Los dedos de Gui se cerraron en un puño. Yo que tú, tendría cuidado con lo que digo, hay niños presentes. Fujinami señaló a Lee, incapaz de mantener la mano quieta mientras se balanceaba en el aire. Esa podría ser tuya. La otra tampoco es tuya. ¿Y Satuniuga? ¿Estás secuestrando niños? Devuélveme a mi chica. Se abalanzó hacia adelante con la intención de agarrar a Tenten. La chica gritó y se escondió tras las piernas de Gui. Su sensei le dio un brazo a tope al hombre borracho. Su mano presionó algo frío, un protector de frente shinobi estándar oculto por el alboroto de cabello de Fujinami. Gui sintió un profundo corte donde estaba el símbolo de la hoja. Eres un ninja desaparecido, ¿verdad? Si no recordaba mal, Fujinami figuraba en la larga lista de ninjas que él y los demás Jonin debían buscar. Peor que abandonar tu aldea, abandonas a tu esposa e hija. Fujinami se burló. Fan no era mi esposa. Peor aún. Gui levantó el pie y lo presionó contra el pecho de Fujinami, impulsándolo hacia atrás con la intención de tirarlo al suelo. Sorprendentemente, Fujinami recuperó el equilibrio a tiempo. Devuélveme a mi hija, bastardo. No sé qué has hecho con Fan, sé con certeza que Tenten debería estar con ella. No tienes ningún derecho sobre ella, dijo Gui. ¿La dejaste, tú? Fujinami sacó un kunai y intentó golpear a Gui, pero en ese estado fue un intento bastante lamentable. Gui lo desarmó fácilmente, sujetándole el brazo tras la espalda. Fue un poco más brusco de lo necesario, ya que se oyó un crujido audible que hizo que Fujinami gritara de dolor. El tipo rápidamente lo arrojó al suelo y el hombre rodó hacia adelante y hacia atrás, sujetándole el brazo. Probablemente se dislocó. Gui pudo sentir que Tenten lo abandonaba y su corazón se desmoronó. Fujinami sollozó para sí mismo, jugueteando con sus bolsillos. Tenten, murmuró. Ven aquí, nena. Soy yo, tu papi. Me mira. Sacó una pequeña y sucia fotografía de Lady Fan con un bebé en brazos. Sois tu mami. Ni siquiera Tenten podía negar el parecido entre ella y Fan. Aún así, estaba paralizada por el miedo. Mamá no te habló de mí. ¿Dónde está? A Tenten se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía ser este hombre su padre? ¿Esta cosa patética?
Al notar su falta de respuesta, Fujinami extendió su brazo sano. Ven aquí, dijo. Ven con papá. Perteneces a la familia. No, él no era familia. Tenten gritó con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No te conozco. El maestro Hirai ya me dijo que no confiara en desconocidos. ¿Por qué? Fujinami se abalanzó sobre Tenten, pero ella fue demasiado rápida. Lee la agarró de la mano y la llevó hasta donde estaban sentados su madre y Neji, lo que significaba que Gumi tenía que poner fin a esto. Fujinami hizo llorar a Tenten. Todo el buen juicio de Gumi se fue por la ventana. Agarró a Fujinami por el cuello, levantándolo del suelo. Ya la oíste, dijo. No te conoce. Gumi sacó el puño y le dio un puñetazo directo a Fujinami en la cara. Sin técnica, sin gracia. Solo pura ira. ¿Y de quién es la culpa? Preguntó Gumi retóricamente. Le dio otro puñetazo, y la sangre le brotó a chorros de la nariz. No puedes esperar venir bailando, apestando a sake, pidiendo que te devuelva a tu hija. ¿Sabes siquiera quién demonios soy yo? Fujinami forcejeó para zafarse del agarre de Gumi, apretándole la muñeca con fuerza. Me da igual quién seas. Seguro que no eres yo, no eres su padre. A pesar de todo, sonrió, con encías ensangrentadas y todo. Un cabrón como tú probablemente ni siquiera pueda tener hijos, y mucho menos encontrar una mujer lo suficientemente arrepentida como para aguantar. Tu chica de ahí seguro te está poniendo los cuernos. En ese momento estaba diciendo tonterías, hablando de cosas que no sabía solo para fastidiar a Gumi. Fujinami pudo haber sido tan guapo como para ganarse el favor de la estimada Lady Fan. Pero ahora, Gumi se aseguraría de que nunca más lo miraran de la misma manera. Ya es suficiente de tu parte. Gumi echó el puño hacia atrás y golpeó a Fujinami con tanta fuerza que le rompió la nariz. Sus huesos crujieron bajo sus nudillos, ensangrentando la mano de Gumi. Una y otra vez, Gumi le infligió el dolor. El crujido fue suficiente para hacer que los niños se estremecieran. Eso debería enseñarte a meterte con el noble salvaje de la hoja y sus alumnos. Gumi soltó a Fujinami y el hombre quedó desplomado en el suelo. Ahora sal de mi vista. Mientras Fujinami se alejaba arrastrándose, murmurando obscenidades en voz baja, Gumi se enfrentó a sus alumnos, cada uno en un estado diferente de horror. Neji estaba más pálido de lo habitual, pero en general no le conmovió la descarada exhibición. Todo había salido como esperaba. Lee se quedó paralizado, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y admiración. También había una pizca de confusión en su expresión, pues Gumi había hecho algo que le había advertido a Lee. Tenten estaba temblando. Ya no podía gritar, pero las lágrimas no paraban. Gumi extendió la mano para intentar consolarla, pero se dio cuenta de que estaba manchada con la sangre de su padre. La escondió tras la espalda. Tenten empezó en voz baja. ¿Estás bien? En lugar de responder, Tenten soltó la mano de Lee y salió corriendo. Gumi sintió ganas de perseguirla, pero sabía que ella no querría verlo. Maldición, maldijo entre dientes. ¿Qué he hecho? Había muchas otras maneras de manejar la situación que no habrían hecho que Tenten desconfiara de él. Fujinami tenía razón, Gumi no era su padre. Aún así, se lo tomaba todo tan en serio como si lo fuera. Gumi lo sabía mejor, al menos debería haberlo sabido. Al igual que sus alumnos, seguía aprendiendo. Era un joven adulto. Pero nada de eso importaba cuando se trataba de un niño. El chico podría llorar. Pero no lo hizo. Otra cosa que le dio a Lee como consejo y que él ignoró rotundamente. Neji se puso de pie. La encontraremos, declaró. ¿Verdad, Lee? Lee asintió. ¿Sí? Hablaremos con ella, sensei. Volverá pronto. Byakugan. Las venas de la cara de Neji se hincharon al activarse su Kekkei Genkai, lo que le permitió localizar a Tenten. La veo, dijo. Vamos, Lee. Los dos chicos salieron corriendo, dejando a Gumi solo con Rizunu. Derrotado, se sentó junto a ella, cabizbajo, avergonzado. Probablemente ahora me veas de otra manera, dijo con desenfreno.
No exactamente, dijo. Mi esposo habría hecho lo mismo. Blues era testarudo y descarado, metiéndose en situaciones que no debía. Pero aún así, el padre de Rock era un buen hombre. Rizumu tosió en su codo antes de continuar. Su otro padre también es un buen hombre. Ella blandió un pañuelo, normalmente reservado para sus ataques de tos, y lo usó para limpiar la sangre de su mano. Rin-san, no tienes que hacer eso. Yo quiero. Con manos temblorosas, sujetó la mano de Gumi. Él se sintió inclinado a hacerlo él mismo y a ahorrarle la molestia, pero la dejó. X le siguió de cerca Neji mientras lo conducía hacia Tenten. Estaba en la azotea de un edificio anodino. Una minca, quizá. Era posible que alguien viviera allí, razón de más para bajarla de allí. Neji desactivó su Byakugan, preparándose para saltar al tejado. Vamos, dijo. Saltó lo suficientemente alto como para alcanzar el borde del tejado, elevándose hasta el final. Lee lo persiguió, casi rozando el borde por un pelo. Su mano se aferró a él mientras el resto de su cuerpo colgaba precariamente. Neji se cernió sobre él, tomando su otra mano y levantándolo. Casi esperaba que Neji hiciera algún comentario sobre sus habilidades o la falta de ellas, pero mantuvo la boca cerrada. Se dirigieron hacia Tenten, que estaba sentada acurrucada, abrazando sus rodillas contra su pecho. Tenten. ¿Estás bien? Preguntó Lee. No, replicó Tenten con un sorbo de mocos. ¿Te parece que estoy bien? Lee se desinfló físicamente, hundiendo los hombros. No, esto es patético, gimió Neji, ya impaciente. ¿De verdad vas a ponerte furioso por un perdedor como ese? Hizo un gesto, señalando con la mano hacia donde quiera que iba Kisuke Fujinami. Noticia de última hora. Tenten levantó la cabeza. Ese perdedor es mi papá. Entonces eres un perdedor. Lee lo miró fijamente. Neji. ¿Qué? Neji se encogió de hombros. Si quieres ser una perdedora como él, nunca va a cambiar. Lee puso las manos sobre los hombros de Tenten. Olvídate de él, no necesitas a ese hombre, nos tienes a nosotros y a Gumi-sensei. A veces finjo que es mi padre. Supongo que es mucho más fácil que nunca haya conocido al mío, las fotos de Burusu estaban por todo el apartamento, pero él era un desconocido para él. Gui estaba allí, tangible. Sensei tenía razón, no es tu padre si te dejó, añadió Lee. Tienes una familia en nosotros, Tenten. Miró a Neji para ver si tenía algo que decir que no fuera estúpido o innecesariamente duro. Neji cruzó los brazos. La Tenten que conozco jamás dejaría que algo así la molestara. ¿A quién le importa ese hombre? La Tenten que conozco es rencorosa, mala. Lee lo miró entrecerrando los ojos, pero él siguió adelante. Me golpea y me dice que me calle, piensa que es muy linda. Ahora era Tenten quien entrecerraba los ojos. Y lo es. Neji puso los ojos en blanco, complaciente por complacerla. No es que realmente lo creyera, definitivamente no. La cuestión es, dijo que eres independiente sin él, no veo por qué no puede seguir así. Tú también eres amable y cariñosa, añadió Lee. Me protegiste cuando yo no podía. Ahora, haré lo mismo por ti. La abrazó con torpeza, dada su posición fetal. Con el pecho cubriéndole el rostro, miró fijamente a Neji, instándolo en silencio a que hiciera lo mismo. De mala gana, Neji se unió al abrazo. Vale, dijo Tenten, obligándolos. Me estás asfixiando. Volvamos. Sensei probablemente ya esté furioso. Cuando los tres regresaron de la mano, Gui y Rizumu estaban justo donde los habían dejado. Ya era de noche, y exhausto por los sucesos del día, Rizumu estaba recostado en el hombro de Gui, profundamente dormido. Gui se iluminó al ver a Tenten regresar con los chicos. Se habría puesto de pie de un salto si no hubiera tenido que andarse con cuidado. Tenten, mi niña. Has vuelto. Rizumu se movió. Oh, Tenten-chan está aquí. Qué bien, bostezó. Levantó la cabeza de Gui, liberándolo. Corrió hacia ellos, evitando abrazarla, sin saber dónde estaba.
Pero era tan difícil no hacerlo, al ver esas mejillas surcadas por lágrimas, Gui solo quería abrazarla fuerte. En cambio, Tenten se acercó a él. Gui-sensei. Estaba tan asustada. Saltó y se subió a él, para su sorpresa. Como mucho, Tenten le daba pequeños abrazos de vez en cuando. Su corazón estaba prácticamente hinchado. Le sorprendió que no se le saliera del pecho. Oh, Tenten, lo siento. La abrazó. Ya no tienes por qué tener miedo. Ni de él, ni mucho menos de mí. Tenten se acurrucó contra él, buscando el consuelo que una vez buscó en Jiraiya, uno que él no podía darle. Sensei, sabe de mi madre, ¿verdad? Sí. Ella tampoco me quería, dedujo Tenten. Gui no tenía ni idea de qué decirle. Las palabras solían fluirle con facilidad, ya fueran contacto o sin él. No sabía qué pasaba exactamente por la mente de Fan cuando decidió dejar a Tenten con Madame Yamada. Solo sabía lo que oía de segunda mano de Jiraiya. Creo que sí, dijo Gui, meditando cuidadosamente sus palabras mientras hablaba. Pero su voluntad no fue lo suficientemente fuerte, no después de que tu padre se fuera. Esas palabras les resultaron inquietantemente familiares y resonaron tanto en Neji como en Lee. Sus situaciones no eran exactamente iguales, pero se sentían identificados. Neji tenía el fantasma de su madre, a quien le daba igual lo que sucediera en el mundo tras la muerte de su padre. Ese cinismo se le transmitió a Neji, pero en lugar de reprimirse, lo transformó en odio. La madre de Lee dejó de cuidarse tras la muerte de su padre, degradándose hasta convertirse en una sombra de mujer con un trastorno autoinmune. Solo se mantuvo firme por el bien de Lee. El padre de Tenten no tuvo que morir para que su madre se rindiera. Casi deseó quedarse creyendo que él había muerto. Capítulo 36. De impetuoso a imprudente. Tras el fiasco de ayer, a los niños les vendría bien una distracción. La clase comenzaría oficialmente. No solo demostrarían su destreza física, sino que también aprenderían un poco de conocimiento teórico de Gui. Lee sabía que Gui tenía dificultades para aprender. Sobre todo porque tendría que esforzarse más que los demás. Lee terminó siendo uno de los mejores de su clase antes de terminar el año escolar. Puede que no lo aparentara, pero era un chico muy brillante. Por ahora, Gui los llevó a un claro a las afueras del pequeño pueblo para evaluar sus habilidades. Sabía perfectamente de lo que Lee era capaz, así que lo usaría como compañero de entrenamiento contra sus dos amigos. Tenten sería la primera. Está bien, Lee, le indicó Gui, poniendo las manos sobre los hombros de su querido alumno. No te pases con ella, ¿vale? ¿Porque es una niña? Preguntó Lee, levantando sus ojos inocentes para mirar a su amo. Gui negó con la cabeza. No, para nada. No hay que menospreciar a Kunoichi. Conozco a un par que te darían una paliza solo por decir eso. Quiero que no le des tanta importancia porque esto es un entrenamiento. No un combate real. No quiero que ninguno de los dos salga lastimado. Esto pondría a prueba tu autocontrol. Lo mismo ocurre cuando tengas que entrenar con Neji. Lee lo saludó, abanicándose las cejas con la mano. Sí, sensei. Gui se alborotó el pelo. Bien hecho, muchacho, vea por ellos, tigre. Giró a Lee y le dio un empujón para animarlo. Entrenar con Tenten debería ser bastante fácil, pensó Lee. Pensándolo bien, nunca había peleado con ella. Solo lo había hecho con Neji. Una parte de él temía qué esperar. Tenten sostenía un bastón en sus manos, el que le había comprado a Tendo. Le sonrió con suficiencia. Tranquilo, Lee, no te haré daño. No mucho, al menos, rió entre dientes. De alguna manera eso no lo hizo sentir mucho mejor. Adoptó su postura, metiendo su mano no dominante detrás de la espalda, tal como Gui le había mostrado. El chico levantó la mano en el aire y la bajó. Y empecemos. Lee pasó inmediatamente a la ofensiva, sin querer esperar a descubrir cómo Tenten planeaba hacerle daño. Iba a ser complicado, ya que ella tenía un arma y él no. Con las manos extendidas, Lee atacó a Tenten con golpes a los costados. Ella bloqueaba con su bastón, golpeando la madera contra sus nudillos.
Le dolía bastante. Si querías estar algunos golpes fuertes, tendría que ser más rápido de lo que Tenten podía bloquear. Lee se deslizó a un lado con la intención de engañarla. Justo cuando ella atacó, él se apartó rápidamente y se dirigió al lado contrario. Lee le clavó los dedos en las costillas. 1, 2, 3. Otra vez, otra vez, otra vez. Tenten se quedó atónita por un instante hasta que reaccionó. Apretó el bastón hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Se oyó un clic al extenderlo. La punta golpeó el pecho de Lee, obligándolo a retroceder. Blandiendo su bastón como si fuera un bastón, Tenten retó a Lee a acercarse más. A menos que usara la fuerza bruta, no tendría oportunidad. El desenfoque de movimiento del bastón giratorio hizo que fuera difícil ver exactamente dónde se encontraba. Por suerte para él, no tuvo que esforzarse en absoluto, ya que Tenten no era muy experta en el uso del bastón. Era excepcional lanzando kunai y tenía una puntería excelente. Sin embargo, usar un arma blanca para entrenar estaba prohibido a su edad. Tenten perdió el bastón y este cayó, lo que permitió a Lee acercarse a ella y someterla sujetándola por las muñecas. ¡Ay, tío! Tenten se mordió los dientes. Podría haberlo tenido si no se me hubiera caído. No te preocupes, Tenten. Gui se abalanzó sobre ella y la felicitó con un abrazo. Al cargarla en brazos, Tenten soltó un grito. Te enseñaré a usar el bastón al máximo. La hizo girar hasta que sus ojos se balancearon en su cráneo. Sensei, bájeme por favor. Me estoy mareando. Gui soltó una carcajada. Claro, Tenten. La depositó sobre la hierba, donde ella se balanceó de un lado a otro, cayendo hacia atrás sobre su trasero. Neji. Gui señaló al chico en voz alta, a pesar de no estar tan lejos. Tu turno. Neji se levantó y se acercó a Lee. Lee adoptó la misma postura que antes, y Neji también. La postura de Neji era más extendida, con un brazo delante y el otro detrás. Gui volvió a levantar la mano y la bajó, señalando el comienzo del partido. ¿Ya? Lee dudó esta vez. En lugar de lanzarse al ataque, observó a Neji un momento. Luchó contra Neji 2 veces y perdió la primera. La segunda vez, no hubo ganador, aunque era probable que Neji hubiera ganado al final si Iruka-sensei no los hubiera detenido. Neji tampoco se movió ni un ápice. Su estilo era defensivo. Normalmente esperaba que su oponente lo atacara primero. Pero si Lee no iba a atacar primero, que así fuera. Neji tendría que dejarlo en evidencia. Neji giró el cuerpo, balanceando el brazo que extendía hacia atrás. Con las palmas abiertas, golpeó a Lee. Golpe, 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 golpe. Neji lo obligaba a retroceder. ¿Tienes miedo de golpearme, Lee? Preguntó Neji. No eres mejor que mi primo pequeño. La expresión de Lee se ensombreció. Tus palabras no me afectarán. No iba a permitir que Neji lo irritara como antes. Si perdía el control, no solo decepcionaría a Gui, sino también a sí mismo. No quería pelear con Neji con la intención de lastimarlo. Los rivales no eran para eso. Si lo hacía, serían enemigos. Gui y Kakashi eran iguales, su rivalidad nunca se interpuso en su amistad. Neji solo buscaba un verdadero desafío. Era el mejor de su clase en varias disciplinas. Podía vencer a cualquiera. La línea de sangre Yuga lo favorecía por encima de Hinata o incluso a Navi. ¿Cómo podría aspirar a mejorar sus habilidades si sus compañeros estaban por debajo de él? Vamos, Lee, dijo Neji. Sé que puedes hacerlo mejor que eso. La postura de Lee casi flaqueó, lo que permitió que Neji le clavara los dedos en el pecho. Neji lo estaba animando con esas palabras. Con renovado vigor, Lee estaba decidido a mostrarle a Neji la culminación de su entrenamiento. ¡Ja! Solo me estaba conteniendo. Lee dejó de bloquear y aumentó la velocidad de sus ataques, aumentando la fuerza de sus manos. En su cabeza, Lee regresó a su puesto de ataque favorito en casa. Puso a Neji a la defensiva, pero Neji no se rendiría. Su estilo de lucha familiar estaba diseñado para desviar el ataque. Si Neji activaba su Byakugan, su ventaja se acentuaría.
Lee tenía que ponerse detrás de él de alguna manera, engañarlo, tal como lo había hecho con Tenten. Desafortunadamente, Neji se dio cuenta de lo que intentaba hacer en cuanto Lee se apartó. Haberlo visto enfrentarse a Tenten le dio una pista del truco. Buen intento, lo reprendió Neji con descaro. Pero tendrás que hacerlo mejor. Con los dedos extendidos y la palma hacia afuera, Neji golpeó a Lee en el abdomen, haciéndolo volar. «Espera», gritó Gui. «No dejes que vaya allí, esos de allá son», gimió mientras Lee se estrellaba contra un árbol. Árboles Uruzi, presa del pánico, Neji fue tras Lee para rescatarlo. El árbol se partió por la mitad, desprendiendo savia. Sin darse cuenta, Neji puso la mano sobre la corteza, empapándola de savia mientras se agachaba para ayudar a Lee a ponerse de pie. «No quise golpearte tan fuerte», se disculpó Neji. Estaba siendo amable con Lee otra vez, después de haber estado separado de su tío durante tanto tiempo, ninguna fuerza externa había influido en su opinión. «¿Estás bien?» «Tengo mucha picazón», admitió Lee con voz tensa. Justo cuando Lee expresó su incomodidad, Neji sintió una irritación punzante en su mano. Gui se acercó corriendo, sujetando las muñecas de los chicos por encima de sus cabezas. «No se rasquen. La savia de estos árboles causa sarpullido. Si se rascan, se extenderá. ¿Me oyen?». Se giró hacia Tenten, que lo seguía. «Parece que vamos a empezar la siguiente lección temprano. Vigílenlos. Voy a buscar unas hierbas preciosas». «¿Joya, qué?». Tenten ladeó la cabeza. «Solo asegúrate de que no se arañen». Gui salió corriendo hacia el bosque, dejando al trío solo. Como Tenten estaba prácticamente al mando, lo primero que hicieron fue regresar al claro, lejos de los árboles. Se sentaron en la hierba mientras los chicos se movían inquietos sin parar. «Tenten», murmuró Lee. «Me voy a rascar». Como golpeó el árbol de lleno, sintió como si se quemara por completo. «Si haces eso, te voy a hacer papilla y ni siquiera tendrás que preocuparte por la picazón», amenazó Tenten. «Me duele muchísimo», gimió. Se recostó en la hierba y se retorció. Mientras tanto, Neji se protegía a sí mismo sujetándose la muñeca de su mano enrojecida. «Quizás si me corto la circulación, ya no la sentiré», murmuró en voz alta. Tenten arrugó la nariz ante la imagen mental. «Quizás no lo hagas». «No lo voy a lograr», dijo Lee amenazante. «Dios mío», dijo Tenten chasqueando la lengua, poniendo los ojos en blanco. «No vas a morir. Cálmate». Lee cerró los ojos con fuerza, entrelazando los dedos en la hierba. «Si lo hago, quiero que ambos sepan que los quiero mucho. Incluso a ti, Neji». «Gracias». «Lee, para. Y quiero que le digas a mi madre que no hay problema si quiere empezar una nueva vida sin mí», continuó Lee, hablando con entusiasmo de su aparente fallecimiento prematuro. «Contigo como su hija, Tenten y Neji, cuida de Sensei por mí». Neji resopló. «Ya es un hombre adulto, puede cuidar de sí mismo». «Pero no lo ves, Neji. Gui Sensei no tiene a nadie más que a nosotros. Sin familia. Sin madre, sin padre, sin tía ni tío. Sin hijos». Le suspiró. «Solo a nosotros. Habla del apuesto diablo y aparecerá». Gui regresó pronto, cargando puñados de algas. «He regresado, mis estimados alumnos. ¿Cómo les fue, Tenten?» Lee cree que va a morir y Neji está a punto de cortarle la mano. Sus palabras no se procesaron, pues él ya estaba pensando en tratarlas. «Genial». Gui le metió un poco de hierba joya en la cara. Empieza a masticar. «Pero, vamos, Tenten. El jugo de estas plantas puede aliviar las erupciones». Se metió rápidamente algunas hojas en la boca. Tenten miró las hojas con recelo antes de someterse a su destino. «Puah. Tienen un sabor horrible. Toda buena medicina lo hace, ahora sigue adelante». Gui escupió las hojas y comenzó a administrárselas a Lee, levantándole la camisa. El sarpullido se le ha extendido a la espalda y parcialmente a los brazos. Cuando Tenten hizo lo mismo para ponerlo en la mano de Neji, este retrocedió. «Ni hablar», dijo. «No quiero que me salpiques».
Exasperada, Tenten le agarró la muñeca con fuerza. ¿Preferirías que Gui-sensei te escupiera? Neji frunció el ceño profundamente. No. Exactamente, ahora quédate quieto. Capítulo 37. La niñita de Gui. Durante los siguientes días, tanto Lee como Neji se sometieron a baños de avena, aunque Neji solo tenía un sarpullido en la mano. Gui creía firmemente que era mejor prevenir que lamentar en lo que a medicarse se refiere. Si el sarpullido se extendía más, Neji sin duda lo lamentaría. Además, le daba a Gui la excusa perfecta para separar a Tenten de los chicos y entrenarla de frente. Tenten no estaba muy entusiasmada con este desarrollo. Con Neji cerca, tenía a alguien con su misma energía. Con Lee cerca, él y Gui se alimentaban mutuamente. Sola, Tenten recibía la atención total y absoluta de Gui. Fue demasiado para ella. Estaba acostumbrada a pasar desapercibida, a escabullirse entre las narices de los adultos con quienes creció, a corretear como un ratoncito. Estar bajo la mirada de Gui era como estar bajo un foco. De repente, era hiperconsciente de todos sus movimientos. Eso le dificultaba actuar delante de él. Él quería que lo hiciera bien, así que la presión era enorme. Gui también era demasiado entusiasta con sus elogios, a menudo rompiéndole la columna con sus abrazos devastadores. Tenten se sentía egoísta por no gustarle. Algunas de las chicas de su pueblo la abrazaban con fuerza, arrullándola por lo linda que era. Pero solo lo hacían porque era la única niña con la que estaban. Sí, lo sabía, era adorable, pero incluso a la más linda le gustaba tener espacio. Con Gui, no lograba comprender su fascinación por mimarla y tratarla con cariño. Él tenía a Lee, a quien mimaba de todas formas y que siempre estuvo presente desde que lo tomó bajo su protección. ¿Qué la hacía tan especial entonces? ¿Sería por ser chica? Ella usó su ternura en su contra antes. Era demasiado fácil, él flaqueaba siempre. Las únicas veces que no funcionó fue en el entrenamiento, algo que se tomaba muy en serio a pesar de su constante entusiasmo. Sin embargo, en las demás ocasiones, Tenten era mimada. Lo que los llevó a su situación actual. Tenten logró convencer a Gui de que le comprara algo si lograba realizar bloqueos consecutivos con éxito con su bastón. Gui la trataba con indulgencia para que aprendiera y repitiera, pero Tenten demostró aprender rápido. Era aguda e ingeniosa. Una mente como la suya necesitaba ser cultivada, de ahí su interés inicial en acogerla una vez que se graduara. ¿Qué tal, sensei? Preguntó Tenten radiante mientras clavaba la punta de su bastón en el suelo. ¿Me llevas de compras ahora? Una promesa es una promesa. Señaló dramáticamente las tiendas a lo lejos, adoptando una pose casi heroica. Vamos. Juntos, caminaron uno al lado del otro. Gui se preguntaba qué tipo de cosas le interesarían a Tenten. No había tiendas de armas por allí y aún así estaba decidido a comprarle una. Anko sugirió que sería el regalo perfecto para ella, pero tendría que ser cuidadoso con su elección, ya que tendría que enseñársela. Él sabía que a ella le gustaban, al menos, las cosas encantadoras y encantadoras. Entraron en una tienda de antigüedades y dejó que Tenten deambulara para elegir lo que quisiera. Iba de un rincón a otro de la tienda, con la mirada fija en toda la mercancía. Era bastante divertido de ver. Era muy rápida para tener las piernas cortas. Tenten observó un conjunto de figurillas de todo tipo de animales y personas talladas en madera. Habían sido hechas a mano por los lugareños, y conservaban impurezas humanas que les conferían cierto encanto. Piernas demasiado cortas, rasgos demasiado afilados. En resumen, eran realmente hermosas. Pero para ella, había uno más hermoso que los demás. En cuanto lo vio, lo tomó en sus manos y se lo llevó a Gui. Dijo. Lo quiero. Abrió las manos y se lo ofreció. Era un panda en posición sentada. Gui creía que podría ser algo así sin gastar dinero. Pero si Tenten lo quería, ¿cómo podría negarse? Así que te gustan los pandas, ¿eh? Le recordó un peluche suyo que a veces los acompañaba a la mesa. Sonrió. Llévaselo al tendero. Voy enseguida detrás de ti. Gui sacó su billetera y pagó por la pequeña cuenta, consiguiendo una Tenten feliz.
Es curioso cómo una pequeña cosa puede traer tanta alegría. De verdad, eso es lo que significa la juventud. Esto de ser papá de una niña no fue tan difícil. Oye, Sensei, empezó Tenten mientras saltaba a su lado. ¿Tuviste alguna hermana? No, fui hijo único. Gui se alegró de responder a su repentina pregunta, pero aún así le pareció extraña. ¿Qué tal una prima que era niña? No. Amigas que eran chicas. ¿Una novia? Tenía amigas en la escuela, dijo Gui rápidamente, antes de que ella pudiera adelantarse demasiado. Quizás hayas oído hablar de Kurena y Sanyanko-san. Son dos de las mejores kunoichi de toda la aldea. La madre de Lee también es amiga mía. Pero no tengo novia. Gui se rió a carcajadas. ¿Qué te pasa, mi joven inquisitivo? ¿Tienes a alguien en mente? No. Tenten negó con la cabeza. Solo me lo preguntaba. Ahora todo tiene sentido. No sabes nada de chicas. Frunció el ceño. Me hieres, Tenten. Con razón te esfuerzas tanto conmigo. Tenten se encogió de hombros y negó con la cabeza para sí misma. No tienes que esforzarte tanto, Gui-sensei. Puedes tratarme igual que a Leoneji. Luego bajó la mirada a sus pies mientras aminoraba el paso. Y. Si te estás excediendo por mi padre, no tienes por qué hacerlo. No me había dado cuenta de que lo estaba haciendo, admitió Gui, en un tono más bajo de lo habitual. Debes sentirte abrumado. Tenten asintió lentamente. Pero te aseguro, Tenten, que no lo hago porque sienta la necesidad. La miró con una sonrisa. Lo hago porque quiero. Claro, si quieres que me deje, solo dilo. Gui alzó la voz a un decibelio bastante chillón mientras intentaba imitar su voz, llevándose las manos a las mejillas. Sensei, no quiero tus abrazos, suéltame. Oh. Ya basta, Sensei, estás siendo demasiado. Tenten rió entre dientes. ¿Así es como te sueno? Le tocó la cabeza con la mano, con cuidado de no despeinarle el pelo. Observó que lo llevaba recogido en dos trenzas. Más o menos, dijo. Volvamos a la posada a ver cómo están los chicos. Deben estar muertos de aburrimiento. Ah, y Sensei, Tenten levantó la cabeza para mirarlo. De hecho, tengo a alguien en mente que está interesado en ti. ¿Qué? ¿En serio? Gui arqueó las cejas. Solo bromeaba. Momo todavía habla de ti aunque dejaste de visitarla. Creo que te extraña, rió Tenten, escondiéndose detrás de su mano. Momo, Gui se devanó los sesos buscando una cara que encajara con el nombre. Desde que sacaron a Momo de su rutina, se había olvidado por completo de ella. Les gustas a muchas chicas de los baños, comentó Tenten. Aunque no sé por qué. No podría decírtelo. Gui estaba acostumbrado a que las mujeres lo ignoraran y priorizaran a sus amigos más guapos. Además, eres demasiado joven para preocuparte por cosas tan constantes. Y ya eres demasiado mayor para preocuparte por eso, replicó Tenten, sacando la lengua y tirando del párpado inferior. Gui cambió de tema, poniéndole una zanahoria delante de la cara. Bueno, solo uno de nosotros ha conocido personalmente a Lady Tsunade. Se quedó boquiabierta. ¿En serio? ¿Y no me lo dijiste? ¿Cómo era? Da miedo. Gui contuvo un escalofrío. Si alguna vez había alguien a quien temía, era a Tsunade. Sin embargo, echó los hombros hacia atrás. Elegiste a una persona excepcional a quien admirar. Tenten se deleitó pensando en Lady Tsunade, su ídolo. ¿Admirabas a alguien, Sensei? Una vez. Era su padre, no había hombre más grande en el mundo que él. Tenten no preguntó quién, pues había pasado a enumerar datos que sabía sobre Tsunade, fanatizándose a más no poder. Nunca la había oído hablar sin parar, así que la dejó. La hizo feliz y si Tenten era feliz, él también lo era. Capítulo 38. La negligencia de Neji-Gui les estaba dando a sus estimados alumnos una buena lección sobre cómo trepar árboles, lejos de los urus y esta vez se centraba principalmente en Lee y Tenten, dejando a Neji solo, pues ya sabía hacerlo con relativa facilidad.
Se sentó en la rama más alta, observando cómo Gui daba una lección a los otros dos de abajo. La mayoría de las lecciones eran así. Aunque Nehid carecía de los conocimientos, lo aprendió con bastante rapidez, relacionándolo con los estudios que debía realizar en casa. Antes del prematuro fallecimiento de su padre, lo obligó a estudiar para que su talento no se desperdiciara. Incluso siendo de una casta inferior, tenía que ser mejor que Hinata en todos los aspectos. No es que fuera difícil. Hinata no sentía ninguna afinidad por ser ninja, lo cual era una pena. Como quien se suponía que sería el heredero, Hinata debía esforzarse más. Si no es por ella, entonces es por él. Neji suspiró, apoyando la cabeza contra la corteza. Con algo de tiempo libre, al menos debería practicar algo. Cerró los ojos y activó su Byakugan, mirando a través de los párpados. En lugar de darle vueltas a su hogar, Neji decidió perfeccionar su Byakugan. Sería diferente a practicar en el complejo Yugao en medio de una calle concurrida. Allí, estaba rodeado de naturaleza. Había árboles en casi todas las direcciones. ¿Qué debería buscar? Se oyó el canto de un pájaro a lo lejos. Perfecto. Contará los pájaros a medida que los vea para pasar el rato. Usar el Byakugan podía ser abrumador al principio si uno no sabía qué buscar. De repente, ver cómo sus sentidos oculares se llenaban de tantas imágenes, era demasiado. Solo había un punto ciego en la nuca de Ryuga, la marca de las 6. Solo los más experimentados podían compensar esta debilidad. Neji tenía un largo camino por recorrer para lograrlo. 1, 2, 3. La incesante emoción de Lee. 4, 5, 6. La voz resonante de Gui Sensei. 6, 7, 7. Tenten suspira ante su comportamiento desagradable. 7. Neji gimió para sus adentros y abrió los ojos. No era propio de él distraerse con tanta facilidad. Podía hacerlo incluso en los días más concurridos del distrito comercial. Se estaba volviendo descuidado. Debía intentarlo de nuevo. Al diablo con las distracciones. Neji volvió a cerrar los ojos. 1, 2. Neji. Mira, Neji. Ya lo veo, gruñó Neji. Le había llegado a la rama que tenía debajo sin usar mucho su chakra. ¿Cómo puedes ver con los ojos cerrados? Preguntó, saltando y alcanzando la rama de Neji con las manos. Es mi Kekkei Genkai, idiota. ¿O lo olvidaste tan pronto? Los párpados de Neji se abrieron de golpe para mirar a Lee con enojo. Puedo ver a través de mis párpados. Ah, cierto. Lee subió y la rama se hundió con su peso añadido. ¿No deberías volver a practicar? Quería ver qué hacías tú solo, respondió Lee con ligereza. Qué bonita vista desde aquí arriba. Milímetros. Neji desactivó su Byakugan para echar un vistazo al paisaje desde la perspectiva de Lee. Mira, dijo Lee. Ahí viene Tenten. Se cubrió la boca con las manos. Vamos, Tenten, estamos aquí arriba. Puedes hacerlo. Claro que puede, no hace falta que grites. Neji observó cómo Tenten mantenía su chakra en pie, pues esta vez no fluctuaba. Habiendo estado en la misma clase que ella, Neji era consciente de sus capacidades. Ella no estaba ni cerca de su nivel, por supuesto. Al ser una niña sin clan, estaba muy por detrás al principio. A pesar de eso, creía que estaba destinada a la grandeza. Incluso Neji sentía curiosidad por saber a dónde la llevaría su destino, incluso ahora que conocía vagamente su ascendencia. ¿Sería como su padre, un borracho desertor? ¿O sería como su madre, una mujer de la alta sociedad? Neji creía tener bastante habilidad para leer el destino de las personas. Tenten era una de esas a las que no podía adivinar. Se preguntó acerca de ella. No importa, Neji, dijo Lee, sacándolo de sus pensamientos. Siempre debemos animarnos mutuamente. ¿De qué están hablando? Preguntó Tenten mientras se acercaba a su posición, sentándose en la rama que estaba debajo de ellos. Nada importante, comentó Neji. Estábamos hablando de ti. Neji le dio un golpecito a Lee en la oreja.
Bien hecho, Lee. Ah, ¿sí? Yo. Exclamaba Tenten, tocándose el pecho con una mano. Espero cosas buenas, como lo adorable y hábil que soy. Neji soltó una risita. Hablábamos de lo humilde que eres. Bien, gatitos. Bajen también, Neji. Gritó Gui. Gatitos. Repitió Neji, mirando a Lee. Lee simplemente se encogió de hombros. Está probando nuevos apodos. Apoyó los pies en el suelo y saltó de la rama. Neji estaba a punto de imitarlo cuando dudó. Tú primero, le dijo a Tenten. No quería que ella cayera sobre él otra vez. Lo que tú digas, Neji. Nia. Tenten cerró la mano en una pata y la golpeó en el aire antes de saltar de la rama. Sí, realmente se preguntaba por ella. Esa noche, Neji no pudo dormir lo suficiente. Se sentó en las escaleras de la posada con su Byakugan activado, contemplando las estrellas. Parecía que no era el único insomne esa noche, ya que Gui se unió a él y se sentó a su lado. ¿Qué tramas? Preguntó el Jonin. A veces me gusta mirar las estrellas, murmuró Neji. Perderse en la inmensidad del cielo nocturno lo tranquilizaba. ¿Tú tampoco puedes dormir? Preguntó Neji a cambio. Mantuvo la mirada alzada, sin necesidad de girar la cabeza para mirar a Gui. Mantenía la vista fija en las estrellas centelleantes. Nunca había estudiado las constelaciones, así que a menudo inventaba las suyas, relacionándolas con cosas que reconocía en su vida cotidiana. Quizás algún día estudie las estrellas. Algo así, dijo Gui, apoyándose en las manos. Esperaba ir al bar. No eres un borracho, ¿verdad, Sensei? Gui se rió. Aún no me has visto borracho, así que te lo diré. De hecho, dijo. Entre nosotros, estaba intentando ver si Fujinami-san volvía a aparecer. Con lo que le hiciste en la cara, dudo que lo vuelva a mostrar nunca más. Jaja. Puede que tengas razón. Eres todo un bromista, ¿verdad, Neji? Gui ladeó la cabeza, observando al chico. Su humor irónico se parecía mucho al de Kakashi. Me sorprende que te hayas fijado en mí. ¿Por qué dices eso? Gui le dio una palmadita en la espalda con más fuerza de la necesaria, y el pobre Neji se atragantó con su propia saliva. Eres difícil de ignorar. Neji se aclaró la garganta antes de hablar. No lo sé, has estado poniendo mucha atención en Lee y Tenten. Tienen mucho que aprender, le informó Gui. Lo cual requiere mucha de mi atención, ¿por qué? Y sonrió. Neji, ¿estás celoso? No, está bien, Neji. Gritó Gui. No tienes que mentir. Le echó el brazo por encima de los hombros y lo atrajo hacia sí. En su sorpresa, el Byakugan de Neji se desactivó. ¿Cómo pude ser tan ciego ante tu difícil situación? Sensei, está bien, de verdad, la cabeza de Neji quedó atrapada entre el bíceps y la axila de Gui. Para su alivio, lo soltó. Gui colocó ambas manos a ambos lados de los hombros de Neji. ¿Sabes? Fuiste la razón por la que decidí sacarlos de la escuela. Neji frunció el ceño. ¿Cómo? Bueno, casi lo dijiste tú mismo. Tu falta de energía juvenil en cuanto a tu casa, era obvio que odiabas estar allí. Tuve que llevarte de la única manera que sabía. Recordó cómo había abrazado a Neji en lo alto del monumento al Hokage. Parecía que había pasado tanto tiempo. Todo eso para decir que me importas, dijo Gui. ¿Cómo podría ignorarte? Neji se sonrojó, nervioso por esa repentina muestra de cariño. Sé que no lo haces a propósito, Sensei. Pero todavía duele, ¿no? Neji se quedó en silencio. No te preocupes, Neji, tú y yo practicaremos nuestro taijutsu juntos. Sin Lee, sin Tenten, solo ellos dos. Nunca dije que estuviera preocupado, comentó Neji con cierta emotividad. Lo sé. Gui retrajo las manos y se recostó, mirando las estrellas. No hace falta. Durante el resto del tiempo permanecieron sentados en un cómodo silencio. Capítulo 39. La Bella y la Bestia Verde. Algunos días, Gui enviaba a los niños a buscar comida, poniendo a prueba sus conocimientos.
Le dio su guía de campo con notas escritas a mano a Neji, pues sabía que el chico Yuga sería el principal responsable de no dañarla. Si bien Neji era bastante perspicaz a la hora de buscar, quien tenía una verdadera aptitud para la búsqueda era Lee. Lee también tenía el mayor conocimiento sobre la vida al aire libre gracias a la tutoría de Gui del año anterior. Gui proporcionó a cada estudiante sus guías de campo antiguas, las cuales debían completar con el tiempo. En cuanto a traer artículos, Gui les dio instrucciones específicas. Como le había dicho a Lee antes de su viaje, Rizumu podría beneficiarse de los remedios naturales, de ahí su presencia allí. Mientras el tenaz trío salía a buscar comida, Gui pasaba este tiempo con Rizumu. Admitía que se estaba extendiendo demasiado, así que apenas tenía tiempo para sí mismo, salvo cuando todos dormían. Por la noche, se entrenaba. Al fin y al cabo, ¿qué clase de sensei sería si no predicara con el ejemplo? Lo admiraban y, cuando regresara a Konoha, volvería a las misiones. Gui no podía permitirse perder la forma. Aunque nunca permitiría que sus músculos se desplomaran. No con la desbordante juventud que corría por sus venas. Algunos momentos del día, sin embargo, exigían placidez. Como la hora del té con la señorita Lee en la planta baja de la posada. Había varios otakus sin usar, ya que eran uno de los pocos grupos que alquilaban habitaciones. La sacaba de la cama y era una oportunidad para que Gui la convenciera de comer. Durante su estancia, su figura se engordó tanto que ya no era piel y huesos. De hecho, se parecía a esas viejas fotos suyas en su apartamento. Rizumu recuperó la calidez en sus rasgos, dándole un nuevo vigor. No era mucho, pero era un comienzo. Además de levantarse de la cama, Rizumu se arregló un poco más, llegando incluso a maquillarse para sentirse más guapa, como ella misma diría. Se puso mucha sombra de ojos, usando un color púrpura que resaltaba aún más sus ya grandes ojos. ¿Sabes una cosa? Rin-san había dicho Gui, acercándole disimuladamente un plato de pastelitos. Hablamos mucho de Lee, pero poco de ti desde que nos conocemos. Rizumu ocultó el rostro tras su taza de té mientras tomaba un sorbo de la sustancia herbal. Tampoco hablamos mucho de ti. Es porque soy un libro abierto. Gui sonrió. Sabes todo sobre mí. Mis únicas aficiones son entrenar, mis comidas favoritas son el curry picante y el udon, pero sabes que como casi cualquier cosa, sin importar el sabor. Yo, hizo todo lo posible por pensar en otra cosa. Me gusta bastante el color verde. Supongo que te aburrirá. ¿Tú? ¿Aburrido? Rizumu rió suavemente. No diría eso, Gui-san. Probablemente eres la persona más interesante que conozco. Eso era porque no hablaba mucho con nadie más, pero Gui no iba a compartirlo para no herir sus sentimientos. Quienes lo llaman interesante no suelen decirlo como un cumplido. ¿Qué te parecía? ¿Qué te gustaba hacer antes de que naciera Lee? Preguntó Gui. Su elección de palabras fue deliberada, pues sabía que Rizumu solo perdió su chispa tras la muerte de Burusu. Lo más probable era que aún estuviera bien cuando Lee era un bebé. Rizumu cogió un pastelito y lo mordisqueó. Me gustaba bailar. Me habría metido en el teatro si no fuera por todo. Disipó el recuerdo con un movimiento de cabeza. ¿Bailas? Sé bailar, pero no diría que se me da bien. Desde luego, no comparado contigo, estoy seguro, dijo riendo entre dientes. Las voces dramáticas eran más su estilo. ¿Me harías una demostración? Solo si te sientes con ánimos, claro. Oh, ya no sería tan buena, Rizumu hizo un gesto de desdén con las manos. Ha pasado tanto tiempo que parecería un pavo real torpe. Una pava como tú no necesitaría presumir para exhibir su gracia, replicó Gui. Rizumu se puso de pie. De acuerdo, de acuerdo. Si insistes. Retrocedió unos pasos, ensanchando su postura. Observa. Hizo movimientos amplios con los brazos, que recordaban al viento o las olas. Sus movimientos eran lentos, pero elegantes y pausados. Rizumu se inclinó y se rozó los dedos de los pies con las yemas de los dedos antes de extender las manos hacia arriba. Sus extremidades temblaron un poco, a pesar de sus intentos por calmarlas.
Al levantar las manos por encima de la cabeza, Rizumu alzó la mirada y se quedó paralizada. De repente, ya no estaba en la posada, sino en un recuerdo. Ritmo-san. Temblando, Rizumu estaba demasiado emocionada para decir algo. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Preocupado por su bienestar, Gui se levantó de golpe y se acercó a ella, sujetándola por los hombros. Ritmo-san, ¿estás? Mamá. Sensei. Hemos vuelto. Nosotros, mamá. Lee había regresado a la posada con Tenten y Neji. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su madre llorando en brazos de su sensei. Aunque no quería asumir que Gui lo hubiera causado, no podía estar completamente seguro. La escena no pintaba bien. En un instante, la emoción de Lee se desvaneció y corrió hacia ellos, interponiéndose entre ellos. ¿Estás bien, mamá? Preguntó. Gui no tuvo más remedio que soltarla. Lo siento, cariño, murmuró Rizumu, saliendo de su trance. Solo tenía un mal recuerdo, nada más. Tengo una idea, intervino Tenten, relevando a Lee y agarró a Rizumu de la mano. ¿Qué tal si usamos el onsen? Estoy agotada. Sí, creo que es una buena idea, Tenten-chan. Vamos Rizumu-sama, vamos a darnos un baño. Los dos se marcharon, dejando a los chicos solos. Lee miró con incredulidad a su sensei. Sintió una punzada en el pecho. Era imposible que Gui sensei hiciera algo a propósito para hacer llorar a su madre, ¿verdad? ¿Qué pasó, sensei? Preguntó finalmente Lee, con los ojos vidriosos, como si él también fuera a llorar. Gui odiaría mentirle a Lee, pero no le correspondía decirle lo que su madre podría estar sintiendo en ese momento. Si tuviera que adivinar, tendría algo que ver con Blues Lee. Le preguntaría a la propia Rizumu, pero podría no caerle bien. Fue tal como dijo tu madre, Lee, comentó Gui. Simplemente tenía mala memoria. Pero es realmente tan simple. Tanto Gui como Lee dirigieron su atención hacia Neji, que estaba de pie con los brazos cruzados. Conozco esa mirada, dijo Neji. Si no tienes cuidado, podría desaparecer en ese recuerdo para siempre y nunca recuperarás a Rizumu-sama. Le frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Al menos tu madre es bastante coherente, Lee. Neji negó con la cabeza para sí mismo. La mía apenas podía articular palabra. Siempre tiene un mal recuerdo. Hizo comillas con los dedos para enfatizar. Desde que murió mi padre, no tengo padres. Podrías perder a los tuyos también. Lee apretó los puños. No, te equivocas. Gui casi esperaba que volvieran a discutir, con sus diferentes ideologías chocando ante sus ojos. Debió de ser así en la escuela para ellos. Vamos, chicos, se interpuso entre ellos. Este no es el momento ni el lugar para eso. No estamos peleando, respondió Neji rápidamente. Solo, estamos discutiendo. Eso es todo. Lee lo entenderá algún día, ¿verdad, Lee? Lee apretó los dientes para no decir nada. Autocontrol. No valía la pena. Neji estaba sufriendo, tuvo que recordarse. Creo que Tenten tuvo una idea fantástica. Vamos todos a los manantiales. Intervino Gui. Levantó a Lee por el pescuezo y atrapó a Neji antes de que pudiera ir demasiado lejos. Ahora, no les quedaba otra opción que seguirlo. Los pies de los chicos colgaban del suelo. Pueden contarme todo sobre su búsqueda de alimento. Apuesto a que aprendieron mucho, ¿no? Sí, supongo. Lo tenemos, sensei. ¡Excelente! No podían permitir que Lee y Neji volvieran a discutir, no cuando aún les quedaba un buen trecho por recorrer antes de que terminara su viaje. Neji tuvo que desaprender muchas cosas que había aprendido en casa, y Gui tenía un límite. Se marchó con ellos dos, cargándolos como si fueran gatitos. Ya estaban acostumbrados. Tanto que ni se inmutaron. Capítulo 40. Rhythm and Blues. Tras un baño bastante estimulante en las aguas termales con Neji y Gui no habían dicho ni una palabra aparte de hablar de buscar comida, Lee se retiró a los aposentos de su madre y Tenten lo antes posible. Al entrar, se topó con una escena interesante.
Nada sorprendente, nada impactante, simplemente interesante. Su madre estaba sentada en la cama con Tenten, peinándola y tarareando una melodía. Por un momento, Lee contuvo la respiración para no perturbar su rostro. Como si fuera a desaparecer como un espejismo en el desierto. Se escondió tras la puerta, oculto. ¿Sabes? Tenten-chan comentó Rizumu tras un momento de silencio. Si hubiera podido darle un hermano a Rock, me habría gustado tener una hija. Tenten parpadeó, sorprendida por la declaración. ¿En serio? Me gusta pensar que se habría parecido mucho a ti. Rizumu dejó el peine a un lado y se puso a trenzar el cabello de Tenten. Habría sido genial enseñarle a mi hija las cosas que me gustan. Bueno, Tenten parpadeó rápidamente. Rizumu no podía verlo, pero le notó que estaba conteniendo las lágrimas. ¿Qué te impide tener una hija? No puedo en mi estado. Incluso si estuviera bien, suspiró Rizumu, no creo que pudiera amar a nadie más que a mi Burusu. Sí, Tenten sonrió con tristeza. Supongo que tiene sentido. Su sonrisa se transformó en una expresión hosca. Rizumu no captó su insinuación. Tenten no se refería a una hija hipotética, sino a sí misma. Disfrutaba de lo que tenía con Lee y su madre. Le permitía vislumbrar lo que era normal. Incluso con Gui cerca, Tenten comprendía lo que le veía en él. Gui exigía atención donde quiera que iba, iluminando cada habitación en la que se encontraba. Rizumu era lo opuesto a eso, su comportamiento recatado, ya sea que quisiera parecerlo o no, era tranquilizador. Tenten quería conservar un pedazo de eso para siempre. Rizumu le dio una palmadita en la espalda cuando terminó. Aquí tienes, Tenten-chan. Terminado. Gracias, Rizumu-sama. Tenten saltó de la cama y se dirigió a la puerta. Lee intentó esquivarla rápidamente. Sintió el destello con el rabillo del ojo y se percató de su presencia al instante. Puedes salir, dijo, cruzándose de brazos. Sé que estás ahí, Lee. Lee apareció desde su escondite improvisado en el pasillo contiguo. Tenten, yo, no quiero hablar de eso. Ni me digas lo que has oído. Se alejó a toda prisa, con las coletas ondeando tras ella. En lugar de encargarse de ella, Lee emprendió su primera misión. Gui-sensei y Oneji se encargarían de ella. Lee entró en la habitación. Hola, mamá, saludó en un tono un poco más bajo de lo habitual. Oh, Roku-tan. Tienes el pelo húmedo, ¿no te he enseñado a secarlo correctamente? Señaló una toalla que estaba sobre una silla. Ahora que lo termino, lo haré yo. Lee asintió, haciendo precisamente eso, sentándose en el lugar de Tenten. Mamá, dijo. ¿Ese fue un mal recuerdo de papá? Sí. Lo fue. Le frunció el ceño. Las palabras de Neji resonaron en su mente. Si no tienes cuidado, ella podría desaparecer en ese recuerdo para siempre y nunca recuperarás a Rizumu-sama. Hay buenos recuerdos. Sensei dice que es mejor no darle vueltas a los defectos. Creo que ocurre lo mismo con los malos recuerdos. Reflexionar. Repitió Rizumu, algo divertida. Esa es una palabra muy fuerte para ti. Empezó a secar el cabello húmedo de Lee, escurriendo el agua. Lee se encogió levemente de hombros. Como dijo, lo había aprendido de Bunny. Lee siempre había sido aficionado al discurso poético, ya que pasaba mucho tiempo en casa con los medios de comunicación. Tengo buenos recuerdos, reflexionó Rizumu. Bastantes, la verdad. Nunca me hablas de ellos. Incluso los buenos me ponen triste. Me hace extrañarlo. La mejilla de Lee se contrajo. Yo también quiero saber de papá. Rizumu suspiró. Tienes razón. Deberías saberlo de tu padre. Si algo me pasa, alguien debe recordar a Blues con cariño en mi lugar. Debería empezar desde el principio, dijo. Cuando nos conocimos, X aún no era del todo adulta, pero ya no era una simple niña. En primavera, practicaba mi baile cerca de una cascada. La música de la naturaleza me ponía la melodía. Bailaba durante horas hasta que se me entumecían los pies. Sin embargo, ese día en particular, no estaría sola. Vestía un traje de color oscuro, sus ojos eran negros como el carbón.
Eran mucho más pequeños que los nuestros, Rokutan, pero eran penetrantes y soñadores. En ese momento, no le di mucha importancia, pues solo vino a desafiarme por el lugar junto a la cascada. Disculpe, señora, dijo. Pero aquí es donde vengo a entrenar. ¿A entrenar? Repetí, arqueando una ceja. Nunca te había visto por aquí es donde vengo a bailar. Te sugiero que te vayas enseguida. Lo ahuyenté con un ademán de manos. ¿O qué? Preguntó. ¿Lucharás conmigo por ello? No soy una kunoichi, comenté, cruzando los brazos con impaciencia. No podría pelear contigo ni aunque quisiera. ¿Dijiste que eres bailarina? Sonrió con picardía, con los ojos brillantes de travesura. Entonces te reto a un concurso de baile por el espacio. Giró sobre sus talones y movió las caderas en un estridente intento de bailar. Me reí de él. Pareces un pavo real arrogante. ¿A eso le llamas bailar? Entonces, ¿qué sugieres? Extendió las manos. ¿Piedra, papel o tijera? Me aparté de él, pensando en una solución. Si eres tan inflexible, dije, supongo que podemos compartir el puesto si no me estorbas. Mientras no estés en mi mente, no veo ningún problema. Muy bien entonces. Bien. Así que practicamos juntos. En aquel entonces no sabía mucho de ninjas, pero ahora sé que tu padre practicaba su taijutsu. Usaba una técnica peculiar que pensé que era ninjutsu cuando la vi por primera vez. Escupir fuego sobre cadenas empapadas de combustible. A este movimiento lo llamaba su doble dragón. Lo recuerdo porque no dejaba de contármelo ese día. Muchas cosas podrían recrearse sin ninjutsu, se jactó, blandiendo sus cadenas llameantes al unísono. En cuanto el consejo vea esto, me convertiré en Jonin en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y usted, señora? ¿Qué espera hacer? Espero ser bailarina, le respondí. Su entrenamiento me distraía. No podía concentrarme. Tuve que empezar de cero varias veces. El crepitar de las llamas interfería con la música de la naturaleza. ¿Ya no eres bailarina? Preguntó. Ya estás bailando. Uno profesional, quiero decir. Arqueé una ceja con fastidio. Espero entrar en el teatro. Me apretó los labios, pensativo. Ese tipo de bailarín. Así que no puedo esperar clases. Tendrías que pagarme por eso. Me reí. Apuntándole con el dedo, le negué las clases. Ni hablar. Sigue con tu entrenamiento, ninja. Me parece bien. Dejó caer sus cadenas al río. El agua apagó las llamas. Hola, señora, empezó. ¿Cómo te llamas? Supongo que ahora que compartiremos este lugar, deberíamos conocernos. Rizumuriu. Bajé la cabeza respetuosamente. Aunque era un poco molesto, era amable y quería corresponderle con esa amabilidad. Rizunu, se llevó una mano a la barbilla y repitió mi nombre, como si saboreara su sabor al pronunciarlo. Ridn-chan, ¿eh? Sí, ¿qué pasa con eso? Se rió con ganas. Me llamo Burusu. Se golpeó el pecho con el pulgar. El tigre agazapado de la aldea oculta de la hoja. Tú y yo, cariño, haremos música dulce juntos. Sentí que mi cara se calentaba. Música. Ritmo y blues. Burusu, blues, dices mi nombre de forma un poco rara. Bluet. Se rió de mí. ¿Tienes algún problema de habla? Me aparté de él, nerviosa. No tiene gracia. No creo que sea gracioso, creo que es lindo. ¡Qué lindo! Ahora sentí su presencia acercándose detrás de mí, tratando de verme bien a la cara. Estás sonrojado. Acusó Burusu. Y lo sé. De acuerdo. Dio un paso atrás. Si insistes. Pasó un momento de silencio antes de que me diera la vuelta y viera que realmente se había ido. Estaba solo con el sonido del agua corriendo. Señora Burusu. Ajá. Saltó de su escondite entre los árboles y aterrizó de pie frente a mí. ¡Qué presumido! Con un grito, salté hacia atrás. ¿Qué? ¡Qué idiota! Solo quería que pensaras que me había ido, pero admítelo, ¿quieres que me quede? Bromeó Burusu.
¿Verdad, Rin-chan? Gruñendo, me acerqué a Burusu y preparé mi puño para golpearlo en el pecho. Sin embargo, él detuvo mi mano con facilidad. Pensé que no peleabas, comentó. No. Entonces, Burusu se apartó. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Sí? Saltó de alegría y levantó el puño en el aire. Desde entonces, nos veíamos todos los días en primavera. Yo bailaba, él entrenaba y nos enamoramos profundamente. El resto de esa historia no llegó a oídos de Lee. Fue concebido antes de que Burusu pudiera crear a Jonin, y para ocultar que Lee fue concebido fuera del matrimonio, se casaron rápidamente. A pesar de ello, lograron deshonrar a sus familias por ser padres jóvenes. Oh, Rokutan Rizumu dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo veo en todo. El cielo, la hierba, lo veo en ti. Tienes mis ojos, pero todo lo demás es suyo. Acarició la mejilla de Lee, atrayendo su rostro hacia él. Tus cejas pobladas y tu hermosa sonrisa son de él. Lo veo en ti todos los días. Mamá, lo veo en tu sensei, admitió Rizumu. No sé cómo, ni siquiera son parientes. Pero actúan de forma similar. A veces creo que me estoy volviendo loca, bajó la cabeza, avergonzada. Lee se giró por completo, colocando las manos a ambos lados de ella. No te estás volviendo loca, mamá. Jamás. Más que nada, no quería que Neji tuviera razón en esto. Prefería que Neji tuviera razón sobre él, que Lee nunca sería nadie. No recuerdo a papá, pero pretendo que Gui-sensei es él. Si tú estás loca, yo también. Rokutan la abrazó. Está bien, mamá. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Por favor. Él no quería que ella terminara como la madre de Neji. Lo prometo, hijo. Tienes que extender el pulgar. ¿Qué? Gui-sensei siempre levanta el pulgar cuando hace una promesa. Significa que siempre la cumplirás, le explicó Lee mientras se alejaba. Oh. De acuerdo. Rizumu extendió el pulgar. Te lo prometo, no me dejaré llevar por malos recuerdos. Lee se desplomó aliviado. Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te amo, cariño.